Gracias a ustedes por la bienvenida a este santo lugar, hermanos. Reciban un saludo de parte de nuestros hermanos de la iglesia de la colonia Caracol, del Templo Monte Sinaí. Envían saludos, creo yo ustedes también, ¿verdad, hermanos? Les envían saludos a los hermanos de la iglesia, hermanos. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos 6, 8, amigos. Amén, gloria a Dios. Leemos esta parte y oramos al Señor. Hechos 6, 8, hermanos. Dice la palabra: Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado estamos delante de tu presencia. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Nos has traído a tu casa con tu bendición, bendito Dios. Gracias, Señor, porque creemos que tú escuchas la alabanza. Creemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Creemos, Padre, que tú estás aquí, porque tu palabra nos dice: mientras 2 o 3 estén congregados, tú estarías en medio de nosotros, Señor. Y aquí está tu iglesia, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Bendice esta iglesia, a nuestro hermano Efraín, a nuestra hermana Mirna y a todos los que colaboran, Señor, en este lugar. Usa mi vida, Señor, quita el nerviosismo, Señor, mi incapacidad, tú la conoces, pero en este momento te pido que tú tomes el control de mi vida para hablar tu palabra. Te doy gracias porque creo que así lo harás, porque te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. En estos días recordamos nuestra historia como mexicanos, esos héroes, esos hombres y mujeres que fueron un ejemplo por su lucha por la libertad o su lucha por un país mejor. Nosotros, hermanos, también como cristianos debemos recordar más y tener en nuestra mente, hermanos, aquellos héroes que dieron su vida o aquellos héroes que se entregaron al Señor Jesucristo y que lograron, hermanos, e hicieron grandes cosas, no por ellos, sino porque el Señor los usó en sus manos. Uno de ellos, hermanos, es San Esteban. San Esteban, un siervo ejemplar. La palabra de Dios nos menciona, donde leímos, que nos dice: Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. El libro de los Hechos, hermanos, sabemos que el autor es el Espíritu Santo, el autor de todas las Sagradas Escrituras, el cual, hermanos, está este libro de los Hechos. Es un libro histórico, hermanos, que está en el Nuevo Testamento. El escritor es San Lucas, el médico amado, el cual escribe más o menos, se cree, entre el año 63 al 70 de Cristo. Este libro tiene un propósito, hermanos. El propósito, hermano, ¿verdad?, está redactando o está, ¿verdad?, podemos decir, narrando el inicio de la iglesia de Cristo, el inicio, ¿verdad?, de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Va dirigido, ¿verdad?, a aquel varón Teófilo, al cual San Lucas, ¿verdad?, también escribe el Evangelio y le escribe, ¿verdad?, este libro con ese propósito, hermanos, porque nos relata, ¿verdad?, el inicio de la historia de la iglesia, el nacimiento, ¿verdad, hermanos?, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el Pentecostés,
cuando dice la palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los discípulos del Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Nos relata muchos aspectos importantes, ¿verdad? El aspecto de la historia, el inicio del trabajo, ¿verdad?, evangelístico de los apóstoles, el trabajo evangelístico del apóstol San Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo, el trabajo evangelístico del apóstol San Pablo en sus viajes misioneros, hermanos. Algunos consideran, ¿verdad?, que este libro es conocido también, hermanos, ¿verdad?, como los Hechos, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero algunos dicen que son los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, porque el que obra, hermanos, es Dios, ¿verdad, hermanos? El que obra es Dios, y el que obra en este libro, hermanos, vemos al Espíritu Santo obrando, hermanos, y sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Divina Trinidad. El capítulo 6, hermano, ¿verdad?, nos relata pues el inicio, ¿verdad?, o podemos hablar parte del inicio de la persecución de la iglesia de Cristo. También nos relata, hermanos, ¿verdad?, la elección de 7 diáconos, entre ellos San Esteban, el primer mártir de la iglesia, hermanos, el primer mártir, el cual, ¿verdad?, dio su vida, hermanos, por el evangelio o por predicar, ¿verdad?, el predicar las buenas nuevas. Al hablar, hermanos, de San Esteban, un siervo ejemplar, hablamos de uno de los 7 diáconos que escoge la iglesia para servir las mesas. Había crecido, ¿verdad?, dice en este capítulo nos relata que fue creciendo la iglesia y los creyentes iban creciendo. Y los apóstoles, ¿verdad?, no podían, ¿verdad?, atender a las mesas, atender las necesidades, ¿verdad?, de la palabra, de orar por los enfermos, y hacen una reunión en la cual, hermanos, ellos toman la determinación de escoger a 7 varones. De esos 7 varones, hermanos, se encuentra este varón San Esteban, cuyo nombre, hermanos, significa el coronado o victorioso. Al hablar de un siervo ejemplar, hermanos, hablamos de un varón que sirvió, un varón, ¿verdad?, que le sirvió a Dios, pero con un gran ejemplo, hermanos. Podríamos ver, ¿verdad?, la historia de este varón San Esteban es muy corta en el libro de los Hechos, pero lo que tenemos, hermanos, ¿verdad?, lo que está redactado, en lo que está escrito, en él vemos un gran ejemplo, hermanos, el cual la iglesia de Cristo debe seguir, hermanos. Vamos a leer Hechos 6 en su capítulo, versículo 6, ¿verdad?, pero en Hechos 6, versículos 3 al 5, hermanos. Vamos a leer esta parte, Hechos 6, 3 al 5. Dice la palabra, hermanos, leemos juntos. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, hermanos. San Esteban, un siervo ejemplar de buen testimonio, hermanos. Era un trabajo, podríamos pensar, sencillo, el cual tenía que hacer este varón, estos 7 varones. Decía hace un momento, ¿verdad?, había crecido la iglesia, había crecido el número de los discípulos y había crecido la necesidad, ya que había algunos asuntos, ¿verdad? Los apóstoles no podían estar al pendiente de todo, y había habido una queja, ¿verdad?, de los gentiles, que eran menospreciadas las viudas en el partimiento de las mesas del pan. Y ellos, hermanos, dice la palabra, hermanos, ellos tomaron la determinación de buscar 7 varones
para servir las mesas. Era un trabajo sencillo. Y podrá haber, hermano, trabajos sencillos en la obra de Dios, podríamos pensar. Pero uno de los trabajos más sencillos, hermanos, que podamos considerar, debemos tener, ¿verdad?, ese buen ejemplo o ese buen testimonio. Porque dice, ¿verdad?, la palabra: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio. No cualquiera, ¿verdad? Dice, a ver quién puede, a ver si puede ¿verdad?, sino un varón de buen testimonio. Esa es una de las cualidades que tenía este varón San Esteban. Un buen testimonio. Un testimonio ejemplar entre los hermanos de la iglesia. El número, pues ya no nos dice aquí, ¿verdad?, cuántos, pero podían ser más de miles que eran parte de la iglesia. Y entre esos miles de la iglesia, hermanos, habían escogido a 7 varones. Y de esos 7 varones, ¿verdad?, entre ellos estaba San Esteban, el cual, hermanos, debe tener ese buen testimonio. El cual también nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, debemos tener ese buen testimonio. Muchos anhelan, ay, cómo me gustaría que pues me tocara la vigilancia, que me tocara la venta, que me tocara, ¿verdad?, en la cocina, que me tocara lavar los trastes. Pero aún en eso, hermanos, el que quiere servir a Dios, el que quiere servir a Cristo, debe tener ese buen testimonio, porque es lo que habla de nosotros. No es, ¿verdad?, ocurrencia del pastor o de un hermano. No, para el hermano, ¿verdad?, que quiere colaborar en EBB y aunque sea cuidando la puerta, pues tiene que ser de buen testimonio. Porque hermanos, eso habla mucho de un cristiano, su conducta, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de contestar, su testimonio, ¿verdad?, ante la sociedad, ante la familia, ante los vecinos. No es, ¿verdad?, que sea un capricho de los siervos de Dios, o es que el hermano quiere, exige mucho, hermano. No es que exija el hermano, lo dice la palabra de Dios. Y en ese buen testimonio, hermanos, vemos, ¿verdad?, que deben estar también llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. No eran hermanos, no era San Esteban, un hombre, ¿verdad?, con obras de la carne, un hombre que estaba en su carne. Porque tristemente hay cristianos que están en su carne todavía y no están llenos de Dios y no están llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que toda la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo, hermanos? Porque es un deber de nosotros buscar que ser llenos de Dios, que el Espíritu Santo muere en nosotros, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestro carácter, que nuestra vida, hermano, se refleje lo que dice en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas, ¿verdad?, donde leemos en Gálatas, en el fruto del Espíritu Santo, ahí nos habla cómo debe ser nuestro carácter cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios busca, ¿verdad?, en el que le quiere servir, en el que quiere colaborar, en el que quiere trabajar, lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría, hermanos, pero no de sabiduría humana, sino de la sabiduría que viene de Dios, lleno de la palabra de Dios, hermanos. Aprendíamos hace poquito, ¿verdad?, en la escuela bíblica de vacaciones. ¿Dónde obtenemos la verdadera sabiduría? En la palabra de Dios. El que le quiere servir a Dios se conduce siempre en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos guiando, hermanos, y nos vamos llenando de sabiduría para poder actuar de manera sabia,
Porque era un trabajo, hermanos, ¿verdad?, importante el atender las mesas, y para eso se requiere también que sabiduría. Y Dios, ¿verdad?, quiere que seamos sabios en el Espíritu, en su palabra. Y no seamos, ¿verdad?, fatuos, sino sabios como aquellos hombres de Dios, hermanos. Y ya nos dice, ¿verdad?, y escogieron entre toda la multitud a Esteban, varón que, hermanos, lleno de fe. Tenía una fe, hermanos, este hombre, que nosotros también debemos tener fe. ¿Nuestra fe en quién está? En Cristo Jesús. Nuestra fe, hermanos, tiene que estar en Dios. Un hombre, hermano, ¿verdad?, lleno de fe, lleno del Señor y de Espíritu Santo. De esos 7, ¿verdad?, él resalta porque es el primero que mencionan, y lo mencionan, ¿verdad?, un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Usted quiere, ¿verdad?, es que yo quiero, muchos dicen, yo quiero ser Dios. Pues hay que trabajar en nuestra fe en Dios. Nuestra fe tiene que crecer más, hermanos. ¿Verdad? Un hombre lleno de fe, hermano, ¿verdad?, ¿qué es lo que Dios le agrada, verdad? ¿Qué es lo que le agrada? La fe. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano, hermanos, es porque tiene fe. Porque eso no vivimos por vista, hermanos, vivimos por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el cristiano vive por la fe, y el cristiano debe estar lleno de fe. Y la fe, hermanos, se demuestra de muchas formas. Y así, hermanos, podríamos, ¿verdad?, seguir ese ejemplo de este varón, San Esteban. Leamos Hechos 6, amén, 9 al 10, hermanos. Leemos la palabra, dice: levantáronse entonces unos de la sinagoga, que se llamaban de los libertinos y cireneos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. San Esteban, hermanos, un siervo ejemplar, lleno de sabiduría y del poder de Dios, hermanos. Dice, hermano, ¿verdad?, leímos esta parte. En la parte que leímos al principio, era un hombre lleno de fe, de gracia y de potencia. Y se levantaron, ¿verdad?, hombres de la sinagoga, fariseos, maestros de la ley, para disputar contra San Esteban. Tal vez en su mente ellos le decían, con este sí vamos a poder. Ya hablamos con San Pedro, ya se habló con San Juan, ya, ¿verdad?, los confrontamos, no hicieron caso. Ahora, ¿verdad?, contra alguien de la iglesia, porque San Esteban no era apóstol, era diácono de la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que Esteban ya se levantaron, mas no podían resistir, ¿qué, hermanos?, a la sabiduría, el espíritu con que hablaba. No era porque San Esteban era un hombre intelectualmente o preparado intelectualmente, humanamente, no, hermanos, porque estaba lleno de Dios, porque tenía el conocimiento de la palabra de Dios, por eso no lo podían resistir. Probablemente, ¿verdad?, le decían y le hablaban y le discutían, le disputaban, tratando de contradecir, hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, pero ellos no podían hacer nada, hermanos. Y no, ¿verdad?, porque Esteban fuera humanamente capaz, sino porque él, hermanos, estaba lleno de Dios. Y así nosotros también, hermanos, podemos encontrarnos con situaciones así. Hoy en nuestros tiempos hay mucha gente que está en contra, todo va en contra de la doctrina, en contra, hermano, ¿verdad?, de lo que es
de lo que es de Dios. Y van a querer, ¿verdad?, disputar, y van a querer, ¿verdad?, debatir. Nosotros, ¿verdad?, sabemos que no estamos para eso. Pero si nos encontramos, hermanos, en una situación así, tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría y que estemos llenos de su presencia para poder hablar su palabra con confianza, con seguridad, para que aquellos conozcan la verdad, hermanos. Para aquellos, ¿verdad?, que están en contra de lo que es Dios, en contra de lo que es, ¿verdad?, la doctrina de Cristo, hermanos, no puedan. Y sabemos que siempre, hermanos, la gloria va a ser para Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no pudieron, hermanos. Más adelante nos dice que sobornaron para levantarle falsos a este varón, San Esteban. Un hombre, hermanos, que nosotros también debemos buscar eso. Ser llenos de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, llenarnos, ¿verdad?, de su palabra, llenarnos, ¿verdad?, de su doctrina, hermanos, para poder, hermanos, hablar su palabra, poder ir y predicar, poder ir a evangelizar, hermanos, y poder ganar almas para Cristo Jesús. Leamos también Hechos 7, versículos 55 y 56, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. San Esteban, un siervo ejemplar, que en los momentos más difíciles pudo ver la gloria de Dios, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Algunos piensan, ¿verdad?, que ver la gloria de Dios es ver algo hermoso, ver, ¿verdad?, o estar en un momento, ¿verdad?, de paz, un momento, ¿verdad?, donde todo es hermoso, hermanos. Es verdad, bien dice la palabra, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Si usted ve los cielos, ¿verdad?, y ve la naturaleza y vemos el universo, podemos ver la parte de la gloria de Dios, porque Dios eso lo hizo Él. Pero en los momentos difíciles, hermanos, también podemos ver la gloria de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos, ¿verdad?, porque aquí San Esteban ya está empezando a tener un momento difícil, de dificultad. Pero como él, hermano, en ese momento de dificultad, en ese momento de lucha, en ese momento de prueba, hermanos, él no renegó de Dios. Él no reniega de Dios, hermanos, sino él dice, ¿verdad?, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, ya puso los ojos y vio la gloria de Dios. ¿Quién lo estaba respaldando en ese momento, hermanos? ¿Quién estaba con él en ese momento, el más momento difícil de este varón, hermanos? Ahí estaba Cristo. Porque dice la palabra, dice aquí que vio al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué prometió Cristo, hermanos? Que estaría a la diestra del Padre. ¿Qué estaría haciendo, hermanos? Intercediendo por su iglesia. Y en los momentos difíciles, hermanos, es cuando clamamos a Dios. Y en los momentos difíciles es cuando se busca más de Dios, hermanos. Y en esos momentos difíciles, hermanos, podemos ver ¿qué? La gloria de Dios. Cuando Dios nos da esa paz, nos da esa tranquilidad, nos da esa seguridad, hermanos, porque sabemos quién está a la diestra del Padre. Está Cristo Jesús a la diestra, intercediendo por nosotros, hermanos. Y debemos recordar lo que Cristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Es verdad, San Esteban iba a pasar un momento difícil, pero ahí estaba la presencia de Dios en su vida. Por eso el cristiano, hermanos, cuando está en lucha, situaciones, necesita estar lleno del Espíritu de Dios.
Buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la presencia de Dios, hermano. Por eso el cristiano debe orar, debe ayunar, debe leer la palabra de Dios para estar lleno de la presencia de Dios. Para cuando venga el momento de dificultad, cuando venga el momento de prueba, cuando venga el momento de lucha, hermano, cuando venga el momento de la situación adversa, la situación difícil, podamos estar fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y podamos ver la gloria de Dios en los momentos difíciles. En los momentos de problema, de lucha, cual sea el problema, cual sea la lucha, cual sea la adversidad que podamos tener, hermanos, cuando estamos llenos de Dios y cuando Dios está en nosotros, hermanos, nada importa. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gloria de Dios. Porque esa gloria nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad, hermano. Por eso le alabamos y le damos la gloria a Cristo, porque esto es obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Por eso Cristo vino, ¿verdad?, para morir por nosotros, pero no está muerto, ¿verdad?, resucitó. Y al resucitar, hermano, ¿verdad?, subió al cielo a la diestra del Padre, y ahora está intercediendo por usted y por mí. Por eso en el momento difícil usted recuerde quién está ahí, Cristo. ¿Quién está intercediendo en el momento más difícil? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Leemos Hechos, igual en su capítulo 59, versículo 60, dice la palabra: y apedrearon a Esteban, invocando él, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. San Esteban, un siervo ejemplar, que nos dio ejemplo en su martirio y en su muerte, hermanos. No fue una muerte, podríamos decir, humanamente en paz, ¿verdad? Fue apedreado, hermanos. No fue una muerte sencilla para San Esteban. No fue una muerte, ¿verdad?, en su cama, sino fue, ¿verdad?, muerto, apedreado. Pero él, hermanos, invocando al cielo, dijo: Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Tenía una seguridad, hermanos. Nosotros debemos tener la seguridad de que cuando el Señor nos llame a cuentas o estemos a punto de morir, ¿quién va a recibir nuestra alma? ¿Quién va a recibir nuestro espíritu, hermanos? Dios. ¿Quién nos va a recibir, hermanos? Cristo. Pero es cuando aquel se ha guardado en santidad, aquel que ya tiene la seguridad de que si algo le pasa, su alma irá a volar con el Señor. Por eso él tenía esa paz. Por eso él decía: Señor, recibe mi espíritu. San Esteban siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Que cuando estemos en esos momentos de muerte, podamos, Señor, recibe mi alma, recibe mi espíritu. Y aún en su muerte, ¿verdad?, vemos en el versículo 60, hermanos, ¿verdad?, no se muere maldiciendo, no se muere, ¿verdad?, diciendo: Señor, ¿verdad?, venga mi muerto, Señor, hazles. No, Señor, no les imputes este pecado. Hay gente, ¿verdad?, que mueren sin el Señor y se muere, hermanos, ¿verdad?, de una manera maldiciendo, diciendo, ¿verdad?, malas palabras, enojados, peleándose, ¿verdad?, y a algunos hasta les da miedo morir. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, no, hermanos.
porque sabemos que nuestra alma está segura en Cristo Jesús. Podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermana? Porque ¿quién estará con nosotros? Dios. ¿Quién estará cuando muramos? ¿Quién nos llevará? El Señor en sus brazos. Y este varón, ¿verdad?, al exclamar estas palabras, perdonando a aquellos que lo habían dañado, a aquellos que lo estaban matando en ese momento. Nosotros también, hermanos, nuestra muerte, hermanos, debe de ser ejemplar. Hay hermanos, ¿verdad?, que han muerto en el Señor con un ejemplo, alabando, orando, clamando al Señor, cantando alabanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban llenos de Dios. Pero también nosotros podemos tener eso, hermano. Tener ese tipo de encuentro, ¿verdad?, con nuestro Señor. Hoy, hermanos, ¿verdad?, el Señor nos habla. Y le habla a usted que le quiere servir a Dios, que quiere ser tomado en cuenta, pero su testimonio pues no ha sido bueno. ¿Qué es lo que usted necesita? Buscar de Dios. Rendirse al Señor. Señor, me rindo a ti, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Santifícame, límpiame. Para ser vasos útiles, hermanos, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser santificados, para después ser usados en las manos del Señor. ¿Está pasando usted momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de problema, de lucha, de adversidad, y no sabe qué hacer? Ore a Dios, clame al Señor y verá la gloria de Dios. Sentirá cómo Dios lo ayuda, cómo Dios lo respalda, cómo Dios está con usted, hermana, con usted, hermano, y se llenará de Dios. Usted, hermano, también debe usted luchar y procurar, ¿verdad?, ser lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Llenarse de la sabiduría de Dios. Llenarse más y más del Señor, hermana. Y Dios, ¿verdad?, será con usted. Y cuando el Señor lo llame a cuentas, usted podrá decir con seguridad: Señor, toma mi espíritu, toma mi alma. Y si viene de repente, ¿verdad?, puede venir de repente en nuestra vida la muerte, tenemos la seguridad, y usted debe tener la seguridad, ¿a dónde irá su alma? Si no está seguro, hoy es el día para que usted se ponga a cuentas con el Señor. Diga: Señor, me pongo a cuentas. No estoy seguro todavía. No sé, Señor, qué sería de mí si en este momento, ¿verdad?, tú me llamares a cuentas. Si en este momento, Señor, pasara algo en mi vida y me llamares a cuentas, Señor, ¿qué sería de mi alma? Pero el que está seguro, Señor, en el momento que tú digas, me voy contigo, Señor. En el momento que tú me llames a cuentas, Señor, mi alma se irá contigo. Aquí está Cristo, hermanos. Él le puede ayudar. Él puede transformar su vida. Él puede cambiar su vida. Él puede cambiar su testimonio. Él puede hacer la obra. Quien hace la obra, hermanos, es Cristo Jesús. Nosotros, ¿verdad?, los siervos, no podemos hacer la obra. No podemos nosotros, ¿verdad? A veces que dicen: hermano, dile, mi hijo, ¿verdad?, pero nosotros no podemos. Lo que podemos hacer es orar por ellos, aconsejar, pero la obra la hace Dios, hermanos. La obra la hace Cristo Jesús. Pues la palabra dice: porque de tal manera, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Quien hace todo nuevo es Cristo Jesús, hermanos. Él hace nuevas todas las cosas. Y Él puede transformar su vida. Y Él puede hacer, ¿verdad?, que su vida sea como la de San Esteban, ¿verdad? Un hombre ejemplar, un hombre lleno de fe, de sabiduría, lleno de Espíritu Santo, dispuesto a servir a Dios. Aquí está Cristo y Él le puede ayudar. Hemos considerado, hermanos, San Esteban un siervo ejemplar. Estamos de pie, hermanos. Si usted desea pedirle a Dios que lo ayude, aquí está Cristo, aquí está el Señor. Él lo puede ayudar y Él puede hacer la obra en su vida. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has ido con tu iglesia, nos has comprado por la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, pidiendo que nos ayudes. Tu palabra nos menciona y nos describe aquellos hombres temerosos tuyos, hombres de fe. Aquellos siervos que se entregaron a ti, Señor, por amor a Cristo. Ejemplo que nosotros debemos seguir como la de este varón San Esteban, el primer mártir de la iglesia, el cual era un hombre, como dice tu palabra, lleno de fe, de poder, de sabiduría, de buen testimonio, el cual nosotros debemos procurar tener y luchar, Señor, por ese buen testimonio en nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor, para cuando venga el momento de dificultad, el momento de prueba, el momento de adversidad, podamos tener esa firmeza, esa seguridad de hablar tu palabra, pero también esa confianza que tú estás, que tu Hijo amado está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Derrama de tu poder y derrama de tu gracia en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo amado. Ayúdanos a ser como esos hombres, tus discípulos, tus apóstoles, aquellos que iniciaron la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva, que a pesar de que había persecución, a pesar de que había ese odio hacia los cristianos, permanecieron fieles. Nosotros también debemos permanecer fieles y ser llenos de ti, Señor, y ser llenos de tu presencia, ser llenos de sabiduría. Derrama de tu gracia y derrama de tu amor, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice a tu iglesia. Si alguien está pasando por un momento de adversidad, por un momento de lucha, por un momento de problemas, un momento angustiante, tú pelearás por ellos. Muéstrales tu gloria, bendito Dios. Muéstrales tu gloria, Padre Santo. Fortalece las vidas y derrama de tu gracia, Señor. Nos dejamos en tus manos, Señor. Y te pedimos por este santo lugar, por tu siervo, nuestro hermano Efraín, retórnalo con bendición, su esposa, nuestra hermana Mirna, derrama de tu gracia, Señor, en tu iglesia, en tus siervos que colaboran, en los que están, Señor, en este lugar, en los miembros de la iglesia, en los creyentes, en los que están enfermos. Manifiéstate y glorifícate, Señor. Salimos de este santo lugar, mas no de tu presencia. Te pedimos que la gracia de tu Hijo amado, tu amor incomparable y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nuestro hermano agradece.